Yo soy Pablo Strubel, o bueno, más bien debería decir ella es Iciar Marcotegui. Pablo Strubel, una psicóloga, un economista en un entorno de médicos, pues suena un poco raro, parece como un chiste, pero desde hace 5 años nos estamos dedicando prácticamente y profesionalmente a tiempo completo a temas relacionados con los viajes. En 2010 hicimos un viaje de un año por África, desde el punto sur, desde Sudáfrica hasta Marruecos, un año de mochileros por tierra, y eso cambió nuestras vidas. Decidimos orientar nuestra carrera al mundo del viaje. Desde ese momento empezamos a escribir artículos en revistas, hemos publicado varios libros, trabajamos como guías de viaje. Ah, que está pasando la diapositiva. No. Trabajamos como guías de viaje durante los veranos y organizamos un evento de viajes que se llama las Jornadas de los Grandes Viajes. Ya veis, todo relacionado con el mundo de los viajes. Y es por esto por lo que estamos aquí hoy. Bueno, cuando Manuel y Laura nos propusieron dar esta charla, dijimos, bueno, ¿y qué le vamos a contar nosotros a esta gente, ¿no? Nosotros damos charlas a veces, pero en entornos viajeros, no ante personal sanitario. Y entonces nos pusimos a pensar qué podía ser interesante y nos salió la reflexión de para qué viajar, qué tiene de bueno, ¿no? Porque viajar parece que se ha convertido ya en algo casi obligatorio. Tú te vas, es un puente y te tienes que ir a algún sitio. Y si son las vacaciones y no has salido de tu ciudad, parece que no hayas tenido vacaciones. Es casi un bien de consumo, ¿no? Algo de lo que presumir y poner fotos bonitas en las redes sociales. Y cuanto más exótico y lejano el destino y más largo el viaje, pues más alto estás en la escala del molar viajero, ¿no? Pero bueno, a pesar de esto pensamos que viajar tiene muchas cosas positivas, que enseña mucho y que incluso nos atrevemos a decir, si nos permitís la licencia, que puede ser terapéutico. Bueno, como decía Iciar, ¿no? Viajar casi es un bien para presumir, ¿no? Yo me he ido a Tailandia, yo me he ido súper lejos. Digamos que hay como una competencia y muchas veces una idealización, ¿no? Parece que todas las vacaciones son fantásticas, que todo es estupendo y cuanto más lo dices a tus amigos, más y mejores han sido, ¿no? En comparación con la de los otros. Sin embargo, nosotros nos hemos llevado grandes decepciones, ¿no? Porque a veces hay problemas, hay equivocaciones, hay errores de interpretación y decepciones. Una, por ejemplo, cuando nos fuimos al Caribe de vacaciones a disfrutar de sus maravillosas playas y de sus mojitos en la arena y nos encontramos con esto, con un Caribe en pleno temporal que duró toda una semana y nos pasamos pues la semana, en vez de estar disfrutando en la playa, refugiados en nuestra pequeña chocita, ¿no? En la playa. O también cuando fuimos a Halong Bay, ¿no? Es una maravilla de la naturaleza situada en el norte de Vietnam, que de repente nos hizo un tiempo infumable, lluvioso, gris, apático, y de repente pues es un bajón, ¿no? Esta decepción. Pero para mí, a nivel personal, la mayor decepción de todas ha sido en Uganda. Fuimos a ver los gorilas de montaña, una experiencia soñada para mí, ¿no? Todo el mundo o todo de mi entorno viajero que había ido hablaba maravillas de lo potente que iba a ser, de estar una hora con ellos allí. A pesar de que costaba un dineral, pues decidimos ir ya que estábamos y nos enfrascamos en lo difícil que fue llegar hasta el bosque de Bwindi, ¿no? Nos llevó casi un día llegar hasta justo el punto donde se empiezan las caminatas. Allí te ponen en un grupo de otros viajeros y vas recorriendo por caminos y a veces pues entre la maleza, ayudado por guías expertos que saben dónde están los gorilas y acompañados de un ranger que va detrás con una gran escopeta por si acaso pasa algo, pues en busca de esos gorilas, ¿no? Y a mí me apetecía muchísimo por todo lo que había oído, por todas las experiencias maravillosas, ese contacto visual con un animal que tiene el 99% de ADN igual que tú y lo maravilloso que iba a ser tenerlos rodeados por aquí, la familia jugando, los niños saltando, bueno, los niños, ya me entendéis. Y efectivamente fue muy bonito caminar por la selva y demás, pero cuando llegamos allí y nos dijeron, silencio, están aquí al lado, poquito a poco, acercaos, y nos sentamos allí a observarles, de repente vimos esto. Oye, un gorililla por ahí perdido, el macho durmiendo y ya está. Y eso era lo que había que hacer, porque teníamos ese lujo, ¿no? De estar ahí, estar contemplando a los gorilas a escasos metros. Pero yo me esperaba acción, yo me esperaba que pasaran cosas y de repente no pasaba nada.
Al final, el cuarto de hora final, el macho se activó un poquito, la hembra apareció por allí, el pequeño saltó un poquillo, pero realmente, salvo verle la cara en un par de ocasiones, pues para mí fue una experiencia muy decepcionante. Y Ciar siempre me dice, es que lo tienes que ver con otros ojos, has tenido la suerte de estar con gorilas de montaña, los 800 que hay en todo el mundo, los has tenido 3 a la altura del brazo, ¿no? En fin, a veces hay que darle la vuelta a las cosas y pensar en positivo. Y bueno, a ver, tener una decepción o que el Caribe esté revuelto, que los gorilas, bueno, pues no mola de los viajes. Pero es verdad que pueden pasar cosas más serias. Acabamos de estar hablando de malaria, ¿no? O de tener una enfermedad. ¿Y por qué no? Puedes tener un accidente de tráfico. Y en esto tenemos experiencia nosotros. Porque estábamos en Gabón, habíamos llegado a un pueblecito en un tren porque queríamos ir a visitar un parque nacional y para ir desde allí hasta nuestro siguiente destino no había transporte público. Así que la opción que teníamos era hacer autostop y esperar que alguien nos recogiera. Bueno, pues tuvimos la suerte de que este muchacho tan amable que iba en una camioneta nos recogiera para llevarnos en la dirección en la que queríamos ir. Y allí vamos nosotros mirando por la ventanilla con él. Estábamos en el África que habíamos soñado, ¿no? El África que nos habíamos imaginado, esas pistas de arena roja, todo el bosque frondoso a nuestro lado. La carretera iba paralela a un río que oíamos rugir. O sea, estábamos encantados de este viaje, ¿no? Y entonces yo creo que quizá íbamos un poquito rápido y probablemente el coche que venía de frente también iba un poquito rápido al girar la curva y nos encontramos de frente con él. Tuvimos la suerte de que nuestro conductor tuvo los reflejos de hacer un volantazo muy brusco y solo darle con nuestra parte trasera de la camioneta al frontal del coche que venía en dirección contraria, pero volcamos. Allí al fondo se ve, ¿no?, la camioneta de la que tuvimos que salir por la ventanilla. Y bueno, una vez que vimos que estábamos enteros, que no teníamos más que unas magulladuras y que allí no había pasado nada, entonces es cuando nos dimos cuenta de que encima la carga que tenía la camioneta eran bombonas de butano. Nunca sabremos si estaban llenas o vacías porque pasaba otro camión en la misma dirección en la que íbamos, hicimos dedo, nos subimos y nos fuimos de allí. Pero bueno, es decir, viajar tiene riesgos, por supuesto, pero bueno, algunos no son tan distintos a los que puedes tener cerca de tu casa. Y parece que estemos hablando solo de actividades lamentables y desgraciadas y demás, pero vamos a contar la última y ya pasamos a las buenas. Recuerdo una de las formas de viajar más interesantes o más placenteras que yo creo que existen es el viajar en tren, ¿verdad? Te sientas allí, ves en la ventanilla, vas viendo pasar el paisaje, vas leyendo tranquilamente. Bueno, eso pensamos cuando nos dijeron en Mauritania que había un tren que en vez de recorrer, que nos posibilitaba en vez de acceder a la costa en tren en vez de ir por la carretera, que las carreteras no están en muy buen estado en ese país. Entonces dijimos, bueno, perfecto, vamos a ir en tren, vamos a la estación. Esta es la estación. Entonces, claro, esto ya te tenía que indicar un poquito cómo iba a ser ese tren tan placentero, ¿no? Nos dijeron que estuviéramos a mediodía, pero empezó a pasar el tiempo y ahí no aparecía ni un tren ni nada y se hizo de noche. De hecho, estábamos solos en la estación y decías, pero yo creo que hoy no pasa el tren. Qué pringaos. Sí, pero a eso de la medianoche, finalmente aparecieron unos coches del pueblo, de no sé dónde, y empezó a llegar la gente porque ya venía el tren. No sé cómo lo sabían, pero lo sabían. Y efectivamente, llegó el tren. Así que por la noche, a tientas, subimos a ese tren que hasta la mañana siguiente no pudimos ver visualmente lo largo que era. De hecho, es el tren más largo del mundo por vagones. Son todos de carga menos el último, ¿vale? Y entonces en el último os podéis imaginar la noche que pasamos con las fotos que os vamos a proyectar. Fue un desastre. Primero por el frío que pasamos. Esto era otro pasajero que estaba durmiendo allí con las mantas, pero no solo por el frío, sino por la condición en la que estaban los asientos. Fijaros, es que no tenían ventanas, no tenían asientos, no tenían colchonetas. Bueno, fue dramático. Esa noche la recordamos como una de las peores noches de nuestra vida, al menos yo. Claro, fue una aventura, fue muy bonito, conseguimos llegar y conseguimos descansar una vez que llegamos al destino final. Pero bueno, de todos estos ejemplos que os hemos dado hay que hacer una lectura positiva, ¿no? Todo te enseña, de todo aprendes, y en este caso en particular lo que aprendimos fue
la dura vida de los emigrantes que vienen de la África subsahariana, que eran estos pasajeros que iban en ese tren para intentar llegar a nuestro país, ¿no? Migrantes de verdad, no como viajeros turistas que somos nosotros, sino gente que iba a buscar la vida, a buscarse la vida en este dorado que es Europa, ¿no? Y estuvimos compartiendo con ellos muchos tés para mantenernos bien. Aquí no se ve muy bien, pero aquí hay una tetera. Uy, me he ido para atrás. Bueno, hay una tetera aquí compartiendo muchos tés para mantenernos bien calientes y muchas conversaciones súper interesantes. Venga, y ahora que nos hemos quitado lo malo, vamos a lo bueno, porque sí, viajar sobre todo tiene cosas positivas, ¿no? Y la primera que se nos viene a la cabeza es quizá la más obvia, que es que nos permite conocer el mundo. Y sobre todo porque cuando viajamos, especialmente si es a sitios un poco lejanos, de culturas diferentes, es que pues, vuelves a mirar con los ojos de un niño, ¿no? Tienes la curiosidad que ahora cuando tú sales de tu casa y vas a, no sé, a tu trabajo, pues no vas mirando a ninguna parte, como mucho vas mirando a tu móvil. Y ya te lo conoces todo, no hay nada que mirar, ¿no? Entonces, cuando estás viajando por ahí, lo que te llama la atención, todo lo que ves a tu alrededor, cómo se viste la gente, si son distintos a ti o no, si se parecen, en qué se parecen, cómo son las señales, cómo son vas leyendo los carteles, ¿no? Porque vas como descubriendo un mundo, porque seguramente sea un mundo nuevo. Vas viendo, no sé, pintan las casas, cómo son las ventanas, qué hace la gente, y porque todo te llama la atención. Bueno, lo bonito del viajar también es romper los prejuicios, ¿no? Los que tenemos nosotros como viajeros y en cierta manera también ayudar a que el mundo rompa un poco tus prejuicios. Una de las aventuras más controladas que hemos hecho, porque no somos muy aventureros, pero nos gusta salirnos de las rutas y demás, fue en Madagascar, una isla preciosa, pero tremendamente dañada en su infraestructura y que tiene un canal, el canal de Pangalanes, que une varios ríos y lagos y que permite, si vas en canoa, llegar a sitios donde no llegan las carreteras, donde no llega la electricidad, donde no llega el agua corriente, donde no llega la atención sanitaria. Sitios realmente remotos. Entonces nosotros alquilamos o contratamos, mejor dicho, los servicios de 4 remeros, bastante más fornidos que nosotros, el servicio de un guía que nos hacía de intérprete y que además nos cocinaba y nos preparaban campamentos cada noche en las orillas del río, ¿no? en la ribera del río. Pero fue una experiencia preciosa, aparte del entorno geográfico en el que estábamos, que era muy bonito, porque poco a poco empezamos a entrar en contacto con la gente que vivía en esos pueblos remotos que vivían de la pesca únicamente, no había prácticamente la posibilidad tampoco de cultivar. Pueblos a los que íbamos a comprar tanto la comida como la cena, pescado, mariscos, y pueblos en los que muchas veces los niños cuando llegábamos huían despavoridos. Esto fue un shock para nosotros, o sea, no tenía yo conciencia de que éramos tan feos. En realidad no es por eso, por lo que huían, sino porque los hombres blancos en África tienen el mito de que son un poco menos que malvados, como el hombre del saco, ¿no? Y llegábamos a esos pueblos en los que no habían pisado otros blancos, o si lo habían hecho poquísimo. Entonces era muy bonito ese juego que se produce muchas veces en el viaje, de que tú estás descubriendo un sitio, tú estás recorriendo una ciudad, tú estás observando qué es lo que hace la gente, estás conociendo la realidad de esos lugares, pero ellos también a ti te están conociendo. Nosotros, detrás de nosotros, cuando visitábamos un pueblo, era como un séquito lo que teníamos detrás, ¿no? La gente que nos miraba, nos tocaba, al final, como que se acercaban ahí. Y fue súper bonito por eso, porque en el fondo no somos tan diferentes, pero todos estamos llenos de prejuicios, ¿no? Y el viajar lo que te hace es, muchas veces, a base de bofetones, romperte esos prejuicios. Romper los prejuicios y enfrentarte muchas veces a diferentes maneras de pensar y de ver la vida, y esto hace que te cuestiones tu mundo y tu sistema y que te plantees si bueno, tomando esta perspectiva, si tu manera de pensar está bien o falla en alguna parte. Y a raíz de esto, bueno, queríamos compartir con vosotros una cosa que nos pasó en el Camerún, en el sur de Camerún. Íbamos hacia Nigeria y como íbamos en transporte público, pues ¿qué hicimos? Pues ir a la estación, que es esto, poco menos que, bueno, un descampado donde tienes que buscar un coche que vaya donde vayas tú y subirte. Y si habéis estado, pasa en otras partes del mundo, pero en África se nota más, si donde caben 12, caben 14 y un pollo, ¿no? O sea, siempre vas un poco hacinado. De hecho, encontramos una
una pick-up y fuimos en la caja y así es como íbamos. Que es verdad que vas un poco apiñado, pero también es divertido porque tienes la oportunidad de charlar con la gente y ver dónde van y qué cuentan y qué van a hacer, ¿no? Conocerlos un poquito más. En este trayecto estaba empezando la estación de las lluvias, la época húmeda, y entonces las carreteras, bueno, carreteras por no decir otra cosa, estaban en unas condiciones bastante penosas. Nos encontramos varios camiones atascados, algunos coches también. Nos bajamos allí a echar una mano, a empujar. Nosotros ya nos sentíamos uno más del equipo, ¿no? Y en este trayecto nos encontramos un coche que estaba averiado, sería algo mecánico porque aquello no había manera de sacarlo. Y entonces, pues donde caben 12, pues se subieron unos cuantos. Pero yo creo que es la única vez que he oído en un transporte africano, ya no cabe nadie más. Entonces había algunos que se quedaban en tierra. Y entonces en ese momento había 2 chicos, y con una cara así muy seria, y en francés, para que lo entendiéramos, dijeron, pues que se bajen los blancos, ellos no tendrían que estar aquí. Buah, esto fue un shock, ¿no? Porque por primera vez sentimos el racismo, pero vivido desde un lugar desde el que normalmente no estamos. Fue el sentir, un golpe de empatía, ¿no? De imaginarte cómo es la vida de esta gente cuando va a otros entornos donde viven esto cada día, ¿no? Pues ahí éramos nosotros los que estábamos viviendo una situación que mucha de esta gente vive, por desgracia, cada día. Aparte de que imagínate que nos hubieran dejado ahí tirados en mitad del no sé dónde, ahí ya pensamos, hostia, así que aquí sí que la hemos cagado. Bueno, igual suena como un tópico, ¿no? Pero el respeto, la tolerancia, el convivir, el conocer otras culturas, otras formas de pensar, nos mejora como personas, yo creo, ¿no? Nos genera mucha empatía. Y coincidió... Iba a decir por mala suerte, coincidió el Ramadán en uno de nuestros viajes en Turquía. Compramos los billetes sin pensar en eso y de repente cuando llegamos a Turquía es que nos enteramos que había Ramadán y pensamos, la hemos cagado, no vamos a poder comer, no vamos a poder beber, esto es un desastre. Aprendimos muchas cosas porque evidentemente continuamos nuestro viaje con total normalidad. Una de ellas es que todos los países, por muy musulmanes que sean, tienen una gran población que, a pesar de ser musulmana, no hace el Ramadán, porque hay muchos grados de fanatismo o de seguimiento de la religión, como aquí, como en los países cristianos, etcétera, etcétera. La otra es que Turquía es un país tremendamente hospitalario y la gente está encantada de usar cualquier excusa para recibirte. Estos 2 chicos, bueno, y su novia, que era la del medio, nos abordaron en un café. La novia de uno de ellos. Eso. Que polígamos no son. Nos abordaron en uno de los cafés que estábamos allí por la noche y nos dijeron, oye, estuvimos hablando con ellos y nos dijeron, al día siguiente, ¿por qué no venís a romper el ayuno con nosotros? Y entonces, claro, nos quedamos como... Hasta ahora lo habíamos vivido el Ramadán desde la distancia. Y nos planteamos, bueno, pero es que no somos musulmanes. Y nos dijeron, ¿qué más da? Esto es una fiesta, estáis más que invitados, veniros, hay una carpa en la plaza central del pueblo, allí se puede ver al final, que dan comida a todos los que quieran romper el Ramadán al final del día. Entonces hace cola, vas allí, te reparten una bandejita, te dan agua y tú coges y encuentras un sitio en una de las mesas corridas que hay en esa zona, ¿no? Y nosotros pues hicimos eso, éramos los únicos extranjeros, pero nadie nos preguntó nada ni nos miraron nada cuando dejamos ahí nuestra bandejita con la sopa, el yogur, el pimiento relleno y unos dulces. Y entonces estábamos todos allí sentados en la mesa, más bien callados, un ambiente así como de expectación. Claro, no habían comido en todo el día esa gente, no habían bebido, nosotros sí, es decir, no lo cumplíamos, pero ellos no lo sabían. Y estaban esperando a esta hora, a las 8:16, que era cuando el sol se ponía en el horizonte y ya podían comer. Claro, las caras de la gente que teníamos enfrente, como estos señores, estaba durmiéndose, literalmente, se estaba durmiendo del agotamiento que era ese día, ¿no? Este señor, es que no podían más, ¿no?, con su alma, y entonces fue súper bonito cuando empezó el imán desde la mezquita a llamar al rezo y, por lo tanto, a dejar o permitir que la gente empezara a beber agua, que empezara a tomar los dulces, luego la sopa y estar viviendo eso, ¿no? Y no quiero decir que ahora que yo vaya a tener más simpatía por los musulmanes o por el Ramadán, en el sentido de que
lo entiendo y entiendo por qué lo hacen, no lo comparto porque es un sufrimiento, pero fue un baño de empatía, ¿no? Y no solo eso, sino de alegría. Es un poco como las Navidades en Europa, ¿no? Se viven con una alegría y una pasión, y sobre todo por las noches, que era cuando hacía fresco y cuando la gente ya podía salir a comer y beber en las calles libremente, pues se creaba un ambiente mágico hasta altas horas de la madrugada. Y como veréis también nos encanta comer, es un excelente momento para ir a comer a los países musulmanes, porque como en Navidades o en fechas señaladas en Europa, hacen productos no solo dulces sino salados también, que son especiales de esas épocas. Y no solo eso, cuando viajas y vuelves a tu casa, normalmente despiertas como decía Pablo, una empatía por los sitios donde has estado. Si ahora has estado de vacaciones en Portugal, tampoco hay que irse muy lejos, y ahora ves una noticia de Portugal, dices, sí, es verdad, aquí estuve yo, y tienes como que estableces un vínculo, ¿no? O quien tuvo la suerte de ir a Siria antes de la guerra y oía las noticias, pues seguramente se le encogía un poquito el corazón imaginándose la Siria que fue y lo que queda de ella, ¿no? Bueno, que te lo traes de vuelta y te dura una temporada. Sí. Bueno, otro aspecto positivo de viajar, ¿no? Viajar está lleno de sorpresas. Y antes hablábamos de las malas, ¿no? Pero hablemos un poco de las buenas, ¿no? De esa aventura, esa sensación de novedad que se genera. Yo creo que eso es bueno, nos hace permanecer atentos, vivos, creativos, ¿no? Y, por ejemplo, conocer otros idiomas. Es un desafío, ¿verdad? Llegáis a Georgia, entráis por la frontera y os encontráis este cartel y dices, hostia, no sé muy bien qué puedo o qué no puedo hacer. O hay grafías que las entiendes perfectamente, pero no entiendes, no sabes qué están diciendo, ¿no? Esto es un reto y es un desafío, es algo divertido, ¿no? Si te lo planteas como un juego. También te metes en otras culturas, con otros códigos y comportamientos culturales y sociales. De repente ir vestido de determinada manera o tener determinadas actitudes o objetos es algo que no está muy bien. Y la comida, por ejemplo, llegas a países donde te ofrecen gusanos para comer o unos tallarines que no sabes muy bien lo que tienen, pero tampoco quieres preguntar. Pero todo es novedoso, ¿no? Los olores, los colores, los sabores. Y viajar en ese sentido, es algo muy enriquecedor. Y sobre todo esto, el nivel de aventura que decía Pablo, muchas veces es que si estás abierto y estás receptivo a lo que te vas a encontrar en tu entorno, pues permites que te pasen cosas inesperadas, pero de las buenas, ¿eh? Y siempre ponemos de ejemplo una cosa que nos pasó en Andapa, que es un pueblo del norte de Madagascar, que es famoso por la vainilla. Pues decidimos, íbamos a pasar un par de días allí, pues decidimos, vamos a ver los alrededores. Compramos una lata de sardinas, nos hicimos un bocata, lo metimos en la mochila y nos fuimos a dar un garbeíto a ver el pueblo y estábamos flipando con la vainilla, nunca habíamos visto vainilla. Y la ponen a secar en las puertas de las casas y nosotros pues curioseábamos, toda la ciudad olía a vainilla y estábamos disfrutando mucho de nuestro paseo cuando aparece este chico que se llama Cladoris y nos dice, oye, ¿hablas inglés? Sí, pues ¿puedo ir con vosotros? Y así practico. Y nuestra primera reacción fue, espera. Cada vez que viene alguien que quiere hablar con nosotros, quiere algo. Nos va a pedir algo, nos va a intentar vender un tour, algo, ¿no? Pero tiene cara de buen chico y dijimos, bueno, vamos a decirle que sí y si se pone un poco plasta o algo, pues ya nos lo quitaremos de en medio. Bueno, como veis sabemos su nombre, o sea que ya sabéis que pasamos el día con él, ¿no? Y nos dijo, pues ¿queréis conocer a mi madre? Pues claro que queremos conocer a tu madre, vamos a conocer a tu madre. Y su madre estaba en el mercado de la vainilla y nos llevó a conocer el mercado de la vainilla. No solo eso, nos estuvo explicando, nosotros hasta ese momento solo habíamos atisbado un poco por encima qué era esto de la vainilla, ¿no? Bueno, pues este chico nos explicó todo el proceso, cómo se recolecta, cómo se trabaja, cómo se vende, que si el peso, que si tal. O sea, fue súper interesante desde un punto de vista cultural. Y no solo eso, también desde un punto de vista humano, porque no sabes la cantidad de gente que conocimos. Nos iba presentando a sus vecinos, quería practicar su inglés, pero también enseñarnos un poquito, ¿no? Y nos llevó a su casa. Quiero que conozcáis también a mi hermana y a mi sobrino. Pues claro que sí, vamos a conocerlos. Y llegamos y era la hora de comer.
y dijo, pues tenemos pues un guiso de carne y un poco de arroz, ¿queréis quedaros a comer? Pues sí, nos quedamos a comer. Y entonces nosotros sacamos nuestros bocadillos de la mochila y le dijimos, bueno, pues si tú nos das tu comida, nosotros ponemos aquí lo que tenemos, lo que vamos a comer. Y él nos mira así sorprendido y dice, pero bueno, pero esto es vuestro. Y nosotros, o sea, no dábamos crédito, nos había estado paseando por la ciudad, nos había hecho vivir la ciudad desde un punto de vista superhumano y muy cercano que nosotros solos no hubiéramos, nunca hubiéramos podido experimentar, ¿no? Y todavía se sorprendía de que le quisiéramos dar dos tristes bocadillos que nos habíamos hecho, ¿no? Y esto te pasa pues cuando estás abierto a aceptar estas pequeñas cositas que te pone el destino en el camino. Bueno, ¿cuántos de vosotras tenéis hobbies que no podéis llevar a cabo en vuestro día a día? Yo tengo un montón. Y viajando muchas veces es el momento, ¿no?, para llevarlos a cabo. De hecho, muchas veces elegimos destinos para decir, venga, aquí hacer surf en Madrid no es muy fácil, vámonos a Cantabria a hacer surf. Y aprovechas, ¿no? Y haces surf y llevas a cabo tus hobbies. O llevas a cabo otras cosas que en tu día a día no puedes porque no se te presentan fácilmente, como montar a caballo. Aquí tienes que irte a la sierra, es algo complicado, y de repente estás en Sudáfrica, o en Lesoto mejor dicho, y es el modo de vida y el medio de transporte habitual, montar a caballo, y todo el mundo lo hace, y entonces como que te dejas fluir y lo haces, ¿no? O, por ejemplo, montar en avioneta. Seguro que si vas a Cuatro Vientos puedes contratar una excursión que te lleva no sé dónde, pero de repente tal vez estás en Botsuana y es la manera más fácil de entrar en el Okavango, en el delta del Okavango, y de sobrevolarlo. Es un espectáculo baratísimo y que se te ha planteado allí y dices, o lo hago ahora o no lo hago nunca. Por no decir un safari, por ejemplo. Si vais a África, aquí hacer un safari en España no es una experiencia tan potente como podéis imaginar como es hacerlo en África, ¿no? Y entonces hay cosas que realmente hay que aprovechar el momento, hay que hacerlas en el destino y muchas veces hay que colarlas, ¿no? Forzarse un poquito a disfrutar de las cosas que hay en el lugar. Porque es que cuando viajas te pasan cosas que no te pasan en casa, en tu vida cotidiana donde apenas hay sorpresas, ¿no? Como un día que estábamos bueno, ¿cuántos de vosotros conocéis al rey? En persona. En así persona. De darle la mano. No veo manos, ¿no? Bueno, pues Pablo y yo conocemos al rey de Mokolo, ni más ni menos. Mokolo es una ciudad del norte de Camerún a la que llegamos durante la fiesta del Cordero, que es una fiesta muy importante para los musulmanes, y nos fuimos a dar una vuelta a ver el mercado, las calles, tal, ¿no? Y de repente oímos un alboroto, ¿y qué pasa? Y nos asomamos y vemos un coche bastante bueno para lo que se acostumbra por allí, y una sombrilla, y oíamos música, y la gente iba súper elegante con esos trajes que se ven en la foto. Y pues claro, estábamos curioseando, y entonces uno de estos tipos vestido tan elegante nos ve, éramos los únicos blancos de la zona, nos ve y nos llama. Y le decimos, ¿qué pasa? ¿Qué este jaleo? Y dice, que ha venido el rey. Y nosotros, hombre, el rey. Dice, seguro que le encantaría conoceros. ¿Queréis venir al palacio? Pues claro, queremos ir al palacio. Y nosotros con estas pintas que llevábamos, sí. Ya veréis la foto. Y nos fuimos al palacio, y este es el palacio, una casa muy buena, con alfombras, con muebles. Y mientras esperábamos al rey, porque tardó bastante, tendría muchos compromisos que atender, nos querían agasajar en el palacio y nos sacaron unas Coca-Colas. Y no solo eso, serían las 10 de la mañana y nos vinieron con una cazuela y con un guiso de algo que parecían callos, o no sabemos, bueno, sí, callos, porque nos los tuvimos que comer, porque ¿cómo le vas a decir que no, no? Este tipo es el hermano del rey, que nos estuvo contando que habían estudiado en Francia y que ahora habían vuelto a Camerún, y que, bueno, que llegó el rey y ya conseguimos hacernos una foto con él, mira qué pintas llevamos. Y no solo eso, claro, ¿qué hace uno cuando le presentan al rey de Mokolo? No sabe si hay que saludarle haciendo la reverencia, dándole la mano, si hay que ponerse de pie, si qué es lo cortés. Pero bueno, el caso es que tuvimos la oportunidad de darle la mano y comer callos con el rey de Mokolo. Ahora somos vegetarianos, hubiera sido complicado. Bueno, una de las cosas que a mí más me revuelve un poco por dentro, ¿no?, es cuando alguien me dice, no voy a hacer esto porque o es peligroso, o me da miedo, o seguro que hay un problema.
De verdad, cuando hablamos con viajeros de largo recorrido, de nuestro entorno, gente que se ha movido muchísimo, siempre dicen esto: cada problema viene con su solución. Y nosotros pudimos atestiguarlo una vez en Indonesia, especialmente, que es la que os vamos a contar, cuando, bueno, perdonad que eche para atrás, cuando alquilamos una moto. Allí es muy frecuente en las islas, pues alquilar una moto durante una semana o unos días es muy barato y te puedes mover muy fácilmente y explorar, ¿no?, a tu ritmo y con libertad. Entonces, normalmente las carreteras que utilizábamos estaban en buen estado, como es esta, y esta es la carretera que había al principio de nuestra ruta, que habíamos visto en un mapa que iba a ser muy bonita porque bajaba por la costa y entonces íbamos a llegar a esa ciudad, en vez de ir por la carretera principal, por una secundaria. El mapa lo ponía muy fácil, lo que pasa es que los mapas a veces no están muy actualizados. Entonces, a medida que fuimos bajando, la carretera perdió el asfalto. A medida que nos fuimos acercando hacia el mar, empezó a ser una pista, empezó a complicarse un poquillo la cosa cuando tuvimos que cruzar por algún riachuelo y empezó a complicarse bastante cuando ya era puro canto rodado que íbamos por la playa. Pero ahí íbamos preguntándonos, ¿qué hacemos? ¿Nos damos la vuelta? ¿No nos damos la vuelta? Y de repente, ¡paf!, nos encontramos ahí un árbol caído en mitad de la carretera, pero había un hueco. Entonces decimos, venga, vamos a seguir, que si hay un hueco es porque han pasado otros por aquí, en fin. De repente llegó el desafío final. El desafío final en el que estuvimos a punto de darnos la vuelta y que, si no es por una persona, nuestro ángel de la guarda, que es este individuo que va a salir aquí a la derecha, nos hubiéramos dado la vuelta, era cruzar este río. Se suponía que había un puente, o que lo hubo, pero ya no estaba. Entonces, justo antes de llegar al río, pues yo creo que nos habían visto ya. Yo creo que este tipo nos adelantó unos kilómetros antes y dijo, estos dónde van con esta moto, ¿no? Y nos estaba esperando antes del río para ayudarnos y guiarnos y para ayudarnos a pasar, ¿no? Entonces, este fue el primer paso más o menos fácil. Yo no tengo moto ni conduzco moto regularmente en Madrid. Este paso era relativamente fácil. Cuando el agua lo llevas a la altura de la rodilla, la moto deja de funcionar, te la tienen que empujar entre 4 personas, esto es estar jodido. Entonces, bueno, la anécdota la ilustro para comentaros que siempre que hay un problema hay una solución. No había un puente y el río era casi imposible de cruzar, pero este tipo apareció allí, nos esperó. No solo nos esperó, sino que él siguió acompañándonos el resto del viaje hasta que llegamos a la ciudad. Y cuando llegamos a la ciudad, de verdad queríamos besarle los pies, las manos, invitarle a una Coca-Cola, a cenar, a lo que quisiera. Pues el resultado fue que llegamos a un semáforo y cuando se puso en verde nos dijo, bueno, hasta otra, y se fue. No quería nada, no quiso nada, simplemente quiso echarnos un cable, ayudarnos, ¿no? Y por eso que muchas veces decimos que cada problema viene con su solución y que la gente simplemente quiere ayudarte. Bueno, cambiamos un poco de registro porque viajar te permite tener muchos aprendizajes, ¿no? Pues para empezar te toca cultivar la paciencia, sea esperando a que te atiendan en un restaurante, en una estación, en cualquier sitio. Desarrollas una capacidad una flexibilidad para enfrentarte a situaciones nuevas, a cosas que no conoces y, por supuesto, la capacidad de comunicarte con gente, no solo cuando hablan otro idioma, a veces hablan tu idioma, pero los códigos sociales son distintos, ¿no? Y que no hay manera de resolverlos con palabras y hay que echar mano de, yo qué sé, de lo que haga falta, de la mímica o lo que sea. Y tienes que aprender a negociar, tienes que a veces que regatear, me salta algo, ¿no? Y sobre todo es que exponerte a situaciones distintas lo que hace es que desarrolles muchas capacidades que a lo mejor ni siquiera sabías que tenías, pero te permite aprender mucho, mucho, mucho de ti mismo, ¿no? De ti mismo, porque muchas veces te expones a realidades y situaciones que en tu día a día aquí no hay. Esto era en Madagascar, nuevamente, en una población, Ansirabé. Es muy frecuente como medio de transporte usar este carrito tirado por un tío, ¿vale? Nada de motos eléctricas, ni bicis eléctricas, ni nada. Un tío, normalmente descalzo, que corriendo te lleva. Entonces lo paras como si fuera un taxi, negocias la tarifa y te lleva. Nosotros lo usamos 2 veces porque todo el mundo lo usaba, pero nos creó un nudo aquí dentro de ver a ese tío corriendo, sudar delante de nosotros, esforzándose, subiendo la rampa, que no podía más,
algo parecido a lo que nos pasó en Nepal. Si habéis hecho alguna caminata por Nepal, habréis visto que hay porteadores, como el de la izquierda, que llevan la carga de los equipos de alpinismo y de otros montañeros para descargarles de su trabajo, ¿no? Nosotros contratamos al chico de la derecha que nos llevaba nuestras 2 mochilas pequeñitas, porque también creemos que hay que apostar y gastar dinero en trabajos honrados y que son tradicionales. Allí en Nepal es habitual cargar las cargas así de esa manera, ¿no? Que a nosotros nos impresiona. Pero te pone la duda, ¿no? Te plantea qué hacer, ¿no? Y lo que nos planteó qué hacer también fue estar en Angola, y intentando ser breve un poco con la historia, fue muy difícil entrar en Angola, es uno de los países más herméticos que hay, y conseguimos un visado de 7 días, pero nuestro vuelo de salida de Angola era a los 10 días. Entonces el problema que tuvimos es que esa extensión de 3 días del visado que necesitábamos para no estar ilegales solo se podía hacer cuando vencía el visado, que era un viernes. Resulta que la oficina de extensión de visados cerraba el viernes, el sábado y el domingo, con lo cual cuando nosotros íbamos a ir el lunes al aeropuerto con nuestro visado y pasaporte de salida, iba a estar caducado. Y eso es estar ilegal en Angola. Yo no sé si os mola esa perspectiva, pero a nosotros nada. Entonces lo hablamos con la gente de la embajada española, que allí nos hicimos amigos de varios, con varios expatriados y con varios angoleños. Y todos nos dijeron lo mismo. Le pagas, tenemos un contacto, un amigo, un conocido, no sé qué, le pagas $100 y te lo resuelve, te abre la oficina, te pone el sello y tal. Y claro, eso es corrupción en toda regla, eso es un soborno en toda regla, eso es algo que yo desprecio en mi país y fuera. Pero ¿qué hacías? Estabas ahí ilegal, ¿no? ¿A qué te exponías? Bueno, nos la jugamos y no decidimos no pagar el chantaje a nadie que hiciera esa gestión por nosotros. Nos fuimos al aeropuerto el lunes siguiente, acojonados, evidentemente, os recuerdo, ilegales en Angola, y le explicamos con mucha educación, amabilidad y tranquilidad esto al policía de turno y nos dijo, tenéis razón, era imposible que lo renovarais, nos puso el visado y dijo, bon viaje. Así que muchas veces hay que mantenerse firme a los principios a pesar de que sea complicado. A todos, de pequeñitos, nos han dicho, no hables con desconocidos, no aceptes nada de extraños. Pues a nosotros, este gran miedo que nos han inculcado desde pequeñitos es una de las cosas a las que nos hemos enfrentado estando de viaje y nos hemos encontrado en situaciones en las que, por ejemplo, en Georgia, queríamos llegar a un pueblo de una montaña y había que coger un transporte desde un pueblo que estaba en la base de la montaña. Para llegar hasta allí no había transporte, estaba siendo muy complicado y decidimos hacer autostop. ¿Y qué se paró? Pues un desconocido, claro, no podíamos conocer a este. Era un chico con su hijo, adolescente, y nos dijeron, ¿dónde vais? Pues vamos a Sabeli, se llamaba el pueblo. Muy bien, subid. Y cuando lleguéis allí, ¿dónde os vais a quedar? Pues no sé, ya buscaremos algún hotelillo, lo que sea. Y dice, de eso nada, os quedáis en casa. Claro, un desconocido nos estaba invitando a quedarnos en su casa y pensamos, bueno, a ver si, yo qué sé, por la noche nos va a robar los riñones, ¿no? Y luego le das la vuelta y dices, perdona, este tío tampoco nos conoce, somos igual de desconocidos para él y él no sabe si por la noche le vamos a robar los riñones a él, ¿no? Así que dijimos, venga, vamos a tu casa. Y en su casa, además, vivía con toda la familia, que eran sus padres, su hermana, el hijo, la hija de su hermana, bueno, un montón de gente. Y además con la suerte de que él había vivido unos años en España y su hijo también. Entonces tuvimos la oportunidad de tener una conversación de verdad, porque teníamos un idioma en común, ¿no? Y nos fuimos a pasear por el pueblo, a ver cómo vivían, nos estuvieron contando cómo era su vida, qué hacían. Y la verdad es que nos trataron casi como viejos amigos, como unos más. Así que nosotros pensábamos quedarnos un día y al final pues nos quedamos un par de días porque es que nos costaba irnos de allí, ¿no? Sobre todo cuando te tratan tan bien de, oye, ¿habéis probado este plato? Sí, ¿os gusta? Pues os lo hacemos para cenar, ¿no? O sea, nos agasajaron de una manera, es que incluso nos cedieron su cama para que estuviéramos más a gusto y, bueno, nos trataron como mejor que a su madre. Aquí tenemos un pequeño vídeo de una de las cosas que aprendimos en Georgia, que nos gustó mucho, que tienen todo un ritual para los brindis, ¿no? Nos hemos hecho ya unos expertos en brindis. Bueno,
en resumen, tuvimos la oportunidad de conocerlos de cerca y de hacer grandes amigos. Se le fue la olla. Ahí con los tomates, en fin. Bueno, haciendo el payaso, o sea, como en casa. Y nos fuimos de allí con la promesa de que cuando volviéramos de la montaña, que teníamos que volver a pasar por el pueblo, que iríamos a visitarlos. Y cumplimos y fuimos a visitarlos otra vez, nos quedamos una noche en su casa y recuerdo la despedida con la familia, la chiquilla llorando que le daba una pena como si... Y en realidad nos habíamos visto pues 3 días, ¿no? No solo eso, es que además nos hicieron un regalo cuando nos íbamos, una cosa, un super cursi que se nos olvidó en algún sitio, porque no nos cabía en la mochila, pero bueno, tuvieron hasta el gesto de hacernos un regalo de despedida, ¿no? O sea, nos habían dado todo y encima nos estaban haciendo un regalo. Otra de las preguntas, ¿no?, que surgen viajando, ¿qué es lo imprescindible? Con estas mochilas estuvimos 3 meses por África Occidental, Kenia, Tanzania y Uganda. 3 meses, con el contenido de una mochila. ¿Cuántos pares...? Y manga larga, ¿eh? Sí, claro, y la mosquitera portátil, evidentemente. Y mogollón de repelentes y un tratamiento de antipalúdico por si acaso. Entonces, te hace pensar, ¿no? Realmente qué es lo imprescindible? Ahí, con unas zapatillas y unas chanclas, un par de pantalones, un par de camisas, un par de ropa interior que vas lavando día a día, el teléfono móvil, un libro para leer, medicinas y poquito más, te das cuenta que puedes ir tirando adelante, ¿no? No necesitamos tantísimas cosas. Y yo creo que los que viajamos regularmente nos hemos vuelto muy poco materialistas, nos hemos desprendido mucho, ¿no? También el viajar durante mucho tiempo y fuera de tu contexto, ¿no?, te hace que te veas tú un poco desde fuera y que te haga pensar quién soy, qué me apetece hacer y que tal vez encuentras tu vocación mejor que en tu día a día, ¿no? Aquí estamos en una burbuja, una rutina, muy rápido todo, llega el fin de semana, te vas de fuera, otra vez a la rutina. De viaje tienes mucho tiempo para pensar. Y Ciar y yo, hace 5 años, como he comentado al principio, decidimos convertirnos en guías de viaje. Estas fotos son de nuestro trabajo, ¿no? Realmente hemos encontrado nuestra pasión en el viaje y nuestra forma de vivir en algo que nos apasiona. Y sé que hay un dicho que es como, ¿no?, encuentra en lo que trabajas, ¿no?, pero bueno. no me... Y aparte de todo lo que hemos hablado hasta ahora, es que viajar te da una increíble sensación de libertad porque es que dispones de tu tiempo para hacer lo que quieras y para ir donde quieras y para moverte por donde te parezca, ¿no? Y cambias tus rutinas. Aquí a lo mejor te cuesta madrugar para ir al trabajo, pero si te toca madrugar para irte a hacer una caminata o para coger un avión que te lleva a un destino exótico que te apetece mucho, pues oye, ya no te importa tanto, ¿no? Estás pensando en otra cosa. Mira, puede ser el tú que quieras, no hay nadie que conozcas a quien que tengas que responder a sus expectativas, ¿no? Estos somos Pablo y yo, nunca nos disfrazamos, pero bueno, nos invitaron a una fiesta y pues hay que hacer un poco el ponerse con estas pintas, pues se hace. Bueno, ahora nos estáis viendo vosotros, pero bueno, tampoco nos importa. Y también tienes la oportunidad de dedicarte tiempo a ti mismo, lo hablábamos un poco antes, ¿no? Muchas veces vas en tu frenética vida diaria y no tienes tiempo para mimarte un poquito, para hacer cosas que te gusten, para dedicar tiempo dedicarte tiempo a ti mismo y a darte gusto y a disfrutar de la vida. Y muchas veces cuando estás en estos de viaje, y si no estás pensando en si el gato se habrá quedado bien con tu madre y consigues vivir el presente, entonces eso hace que tengas menos preocupaciones. Y menos preocupaciones hacen que tengas menos estrés. Y tener menos estrés, desde luego, te hace mucho más feliz. Así que, como decíamos al principio, casi nos atrevemos a decir que viajar es terapéutico y casi os diríamos que lo recetéis. Sobre todo para la salud mental, es algo que sienta muy bien. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias. No sé si tenéis alguna pregunta, algo que queráis comentar. Y si no, tenemos un pequeño cóctel. Eso iba a decir, a ver, ahora hay un pequeño cóctel, igual podíamos hacer un brindis a la georgiana y vais a flipar. Bueno, espero que os haya gustado. Seguiremos adelante, animaros a entrar en la web y nada, hasta la próxima.
Bueno, hasta ahora y abajo.